Bien, vamos a hablar con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mauricio. Paola, Jorge, buenas noches. Un gran abrazo para ustedes a la distancia y un saludo a la audiencia de Geomundo. Mauricio, ¿cómo se puede entender estos 4 no rotundos a Daniel Noboa? Paola, no hay una explicación única y esto es importante decirlo. Hay quienes afirman que este ha sido un voto de rechazo a Noboa y a su gestión. Probablemente sí, una parte. Otros que dicen que esto es porque ha aumentado nuestra cultura política y la ciudadanía analizó con detenimiento las preguntas y sus anexos decantándose por el no. Probablemente también corresponda a otra parte, pero lo cierto es que en definitiva hay muchas razones para explicar esto, pero dentro del país no las vimos venir, ni quienes estuvieron a favor de la una opción ni de la otra. Con sus cifras hasta el mismo sábado antes de las elecciones auguraban un triunfo del no en las 4 preguntas, mucho menos con la brutal diferencia del resultado, en particular en la primera, relativa a las bases militares extranjeras, y en la cuarta, relacionada con la convocatoria a un proceso constituyente. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, Jorge. Desde el correísmo se ha dado cuenta de lo que ha sucedido el día domingo, como si fuera un sufragio plebiscitario, como si hubiera sido una derrota de Noboa y una victoria del correísmo, estas 4 respuestas no del pueblo ecuatoriano en la consulta popular. ¿Qué opinión te merece esta evaluación que hacen desde el correísmo? Mira, una evaluación muy simple, una evaluación muy superficial y una evaluación sobre todo equivocada, porque, de nuevo, los actores políticos, partidistas, en este proceso electoral en específico, tuvieron muy poco rol. El gobierno nacional, por supuesto, mucho mayor, porque buscaba un respaldo directo a quienes estuvieron construyendo sus propuestas, trabajándolas a la iniciativa del propio presidente de la República. La campaña del no no fue una campaña de actores políticos del correísmo, ni siquiera de otros actores políticos que hasta se registraron para hacer campaña por esta opción. Más de esto obedece a un movimiento ciudadano que durante una campaña brutalmente corta, apenas 13 días, supo transmitir un mensaje claro. Se dijo que esto no era convocar a una sastrería que haga un traje a la medida del presidente a propósito de la nueva constitución. Se dijo que no se requería la presencia de una base militar extranjera para poder hacer buen trabajo en materia de seguridad. Se dijo que no era necesario reducir el número de legisladores y afectar la representación, porque el problema que tiene nuestro legislativo no es de cantidad, sino de calidad. Y se dijo que en las condiciones actuales, abrir las puertas a organizaciones políticas sin financiamiento público para que las financie el narcotráfico y el crimen organizado era un error. Eso dijo la campaña por el no. La campaña por el no explicó lo que había detrás. La campaña por el sí te decía sí para que el presidente haga esto, sí para que... No, y eso no tenía absolutamente nada que ver. Entonces yo creo que acá no hay que quedarnos en esa superficialidad que ha llegado al extremo, en particular de actores que promovieron el sí, Jorge, de atacar, insultar y estigmatizar a quienes votamos no o a quienes en alguna medida generamos reflexión de la ciudadanía al respecto, ¿no? Hay mucha tela que cortar en este tipo de procesos. En el tema de seguridad, ahora se ha anunciado la captura de un importante delincuente que es Pipo, ¿no? De la banda Los Lobos. Los Lobos. Que pasó en Así España. Eso sumado a, por supuesto, la posición que tiene en cuanto a cárceles, la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo se está viendo eso en Ecuador? ¿Eso está beneficiando a Noboa? Mira, Paola, yo creo que acá hay una cosa muy graciosa, ¿no? Esto, en un manejo de un timing brutal, ocurrió el mismo domingo de las elecciones en horas de la mañana. Y probablemente el gobierno pensó que esto iba a ser el remate final para la contundencia, o como ellos decían, el triunfo arrollador del sí. Pero lo cierto es que la discusión que se generó incluso en redes sociales fue la de, con las herramientas actuales, con la Constitución de Montecristi, sin bases militares y con acuerdos de cooperación, se captura a uno de los más buscados, cabeza de una de las bandas que más daño le está haciendo al Ecuador. Entonces, con lo que se tiene, sí se puede.
y generas el efecto totalmente contrario, ¿no? Entonces, mira, yo creo que acá no le salió bien ese plot porque los ciudadanos hemos felicitado y agradecido la gestión de las autoridades en el cumplimiento de su deber para dar paso a esta captura, pero hemos comprendido, repito, que no se necesita ni una nueva constitución ni tener una base militar estadounidense para dar este tipo de resultados. Mauricio, pues una de las preguntas versaba sobre la necesidad de tener una nueva constitución. Bueno, tú seguiste muy de cerca el proceso de elaboración de la constitución de Montecristi, fuiste un testigo de excepción, así que no hay necesidad de dar más detalles con respecto a eso. Pero, ¿qué era lo que el presidente Noboa encontraba negativo de la constitución de Montecristi que debía ser cambiado? ¿Y de qué manera ese no cambiarla no le va a permitir ejecutar su agenda política en materia de seguridad? Jorge, hasta el día de hoy yo me hago la misma pregunta que tú, porque el presidente no ha podido determinar con exactitud dónde están los problemas de la Constitución de Montecristi que le impiden hacer su trabajo o que afectan el trabajo del gobierno nacional. Mira que voceros del gobierno por la campaña a favor de este proceso, a favor del sí, en medios de comunicación se les decía, a ver, ten la Constitución y dime qué artículo es el que... Y no podían contestar. Por una razón fundamental, mira, yo no quiero decir que la Constitución de Montecristi es perfecta. Tú sabes, y te agradezco por tus palabras, que incluso nosotros nos opusimos y votamos en contra de la aprobación de dicha Constitución en el mismo seno de la Asamblea Constituyente, porque hay cosas que no cuadran con mucho de lo que tiene que ver con el país, pero eso no implica generar un nuevo proceso de, como se nos dijo, refundar la nación. Ecuador ya ha pasado por 20 procesos constituyentes. Este hubiera sido el 21º, nos hubiera dado la Constitución 21. Tenemos el récord de constituciones por tiempo, constituciones que tienen una duración de 5, de 10 años a lo mucho, y seguimos siendo lo mismo. Entonces el problema no está en las normas, el problema está en su aplicación, el problema no está en los artículos de la Constitución, el problema está en cumplir y hacer cumplirla. Entonces, ese tipo de cuestiones que se logró provocar en debate durante los últimos días, creo que llamó a la reflexión de la ciudadanía. De nuevo, hasta el día de hoy nos preguntamos dónde están efectivamente los problemas que el gobierno y el presidente han identificado. Tiene la Constitución. Yo tengo bien identificados los míos, por supuesto. Mauricio, y en cuanto a temas de seguridad, por ejemplo, o cambios, pero por ejemplo la consulta popular también ha incluido preguntas sobre la reducción del número de congresistas de la Asamblea Nacional. Acá leo que de 151 era a 73 y eliminación de financiamiento público a los partidos políticos. Efectivamente, Paula, y como mencioné hace un momento, estamos frente a un asunto que es fundamental, una ciudadanía que comprende que respecto del órgano legislativo, con bajas cifras de credibilidad, de confianza y de aceptación, muy similar a lo que ocurre en Perú, el problema no es de cantidad. Puedes tú tener 151 o tener 73, que mientras tengas a corruptos, mientras tengas a ignorantes, mientras tengas a personas que ni siquiera saben leer lo que ChatGPT les pone en el teléfono para poder intervenir en el pleno, sean 1000, sean 600, tendrás el mismo problema, porque el problema es de origen. Yo siempre ahora y en las últimas semanas estoy utilizando esa locución que hizo Marta Hildebrand en el Congreso peruano, cuando ella dijo, sí, tenemos responsabilidad porque elegimos de un menú que nos presentan los partidos políticos, pero el problema está en el menú y en los partidos. Y creo que la ciudadanía aquí en Ecuador entendió eso, que mientras no reformemos el sistema político y el origen del mal de la representación, no importa si tenemos 1 o 500, el problema va a seguir ahí. Mauricio, otro de los temas importantes tenía que ver con la eliminación del financiamiento público para los partidos. Y bueno, la organización que tú diriges trabaja mucho en temas de transparencia y de auditoría social. ¿Por qué esto podría ser problemático habida cuenta de el nivel de actores criminales y de economías ilegales que están presentes en el Ecuador? ¿Por qué sería peligroso, hubiera sido peligroso dar este paso? A ver, mira, Jorge, nosotros como organización liberal contra del financiamiento público de las actividades, pero somos realistas y comprendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en particular que la política se hace con plata y que si no hay recursos públicos de por medio, otros los encontrarán y otros los pondrán. Es lo que venimos advirtiendo desde hace más de una década en Ecuador, en el sentido de la presencia de los grandes grupos de narcotráfico, de crimen organizado y de corrupción
cooptando candidaturas, cooptando listas completas, cooptando organizaciones políticas o incluso comprándolas y haciendo las suyas propias. Si no hay así sea ese minúsculo financiamiento público en un sistema mixto de financiamiento de la política, se corre un riesgo mayor de que esos grandes grupos delincuenciales vengan a hacer de las suyas. A mí me encantaría que no haya financiamiento público para la política, pero para ello también se necesita ir al problema central. Partidos de papel sin base, porque la base debería financiar una organización política, candidatos que no pertenecen a las organizaciones, que terminan siendo vehículos que se venden o se rentan al mejor postor. Entonces el problema está ahí. Y la ciudadanía también comprendió, valga este tema, que lo que trabajó la Asamblea Nacional en los últimos meses fue paupérrimo, porque nos ofrecieron una cosa y al momento de redactar el cambio terminaron ellos mismos arrepintiéndose de lo que hicieron y dando lugar a otra distinta, porque no eliminaban el financiamiento público a la actividad política, sino simplemente uno de los fondos públicos que se destina a un grupúsculo de entre 7 u 8 partidos políticos en función de un resultado exitoso de las elecciones. El problema de seguir viendo aventuras electorales a costa de nuestro bolsillo iba a estar intacto incluso si ganaba el sí en esa pregunta. Mauricio, esos resultados, por supuesto, que afectan muchísimo a Daniel Noboa y a su gobierno. ¿Cómo ha reaccionado la oposición? Yo te pregunto sobre todo la de Rafael Correa. Mira, yo creo que acá hemos visto desde el día domingo, Paola, y no puedo sino reírme, cosas tan graciosas como la ex candidata presidencial Luisa González saliendo a bailar al ritmo de Buenavista Social Club y a decir que ellos son los autores y los gestores del triunfo del no, teniendo reacciones negativas incluso al interior de su propia organización política, hasta, por supuesto, ciudadanía, que se ha dado cuenta que si se organiza y transmite el mensaje correcto, puede lograr muy buenos resultados. Así es que los actores políticos siempre van a tratar de mostrarse como vencedores. La victoria tiene muchos padres, la derrota siempre es huérfana. Mira que ni siquiera hay declaraciones de Daniel Noboa hasta el día de hoy a propósito de lo sucedido el domingo, pero creo que hay que esperar y ver. Ya estamos dando la vuelta a la página, tenemos una ciudadanía que reaccionó positivamente a lo que se estaba proponiendo y que ahora deberá estar vigilante a lo que viene después, porque en particular ciertos voceros de gobierno ante el resultado adverso lo que han dicho es que van a tener que activar otras cosas y otros mecanismos y que mientras tanto avanzará el crimen organizado en el país, ya están vendiendo esa narrativa, y del otro lado pues hay quienes creen que se puede capitalizar políticamente este asunto de cara a unas elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina. En febrero de 2027 nuestras autoridades locales serán renovadas, así es que hay que prestar atención a lo que viene, el futuro inmediato particularmente, y sobre todo esperar que haya de parte de los derrotados un sentido de madurez política, de voluntad positiva de hacer bien las cosas y de poner al servicio público por encima de los intereses particulares. Bien, muchísimas gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el Ecuador. Gracias por estar en el programa, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias, Jorge. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia de Geomundo.